Hola, hola, ¿cómo estamos? Ya estamos por aquí, nos da mucho gusto Buenas noches a saludarlos. todos. Muy buenas noches. Y bueno, pues ya estamos preparados y listos, ¿no? Hemos estado ya viendo que el avance del curso es grande, faltan menos clases cada vez. La de hoy es importante, por supuesto todas, pero la de hoy en particular es una clase importante, muy importante, porque se refiere a esto de cómo mantener una liberación. O sea, es decir, muchas veces tenemos la oportunidad de, por diferentes medios, ayudar a la gente a que sea libre, ¿no? De cosas espirituales sobre todo, pero a veces falta esta formación, esta información de cómo mantenerse en esa posición de libertad que Dios nos ha dado. Un poquito hablando de esto, el enemigo siempre va a tratar de regresarte a la condición a la que estabas, a que creas que no fue definitiva, o sea, que pienses que no es real lo que te ha pasado, y todo eso contribuye a que si tú no estás, o la persona que fue ministrada no está firmemente parada en la palabra y en la fe, puede llegar a recaer en algo que ya Dios le liberó, ¿no? Ujú. Y nosotros necesitamos pues pararnos sobre el fundamento de la palabra de Dios, que son sus Ujú. promesas, que es todo lo que Él ha dicho respecto a muchas de esas cosas que hemos creído mal al enemigo como mentiras y cuáles son las verdades que dice el Señor. Así que es importante identificar las cosas que hemos hecho mal, pedir perdón, renunciar a las cosas que tenemos que renunciar, pero cuando eso sucede, ¿qué sigue? ¿No? Y ahí es donde es importante pararnos sobre la verdad de la palabra y saber que es confiable el que la ha dado. Y todo lo que ha dicho es algo en lo que podemos confiar. Digamos que cada una de las clases que hemos estado dando son diferentes áreas en donde las personas pueden tener alguna cautividad, alguna forma como el enemigo les haya mantenido o retenido o impedido tener una vida espiritual correcta delante de Dios. Y precisamente de eso se trata este curso, ¿no? Entonces, bueno, agradecemos al Señor por lo que nos ha permitido hasta ahorita. Saludamos a todos los que nos están saludando y viendo ya, ¿verdad? Los que ya se conectaron. Sabemos que algunas personas van a ir entrando en estos minutos. Y definitivamente esta clase, aunque no la pudieran ver todos ahorita, es otra de esas clases que todos los que están siguiendo el curso en particular y para todos, ¿no? Los que la vayan a ver, es muy importante. Es muy importante porque vamos a ver los elementos, las claves, los puntos que se tienen que ocupar para mantener la liberación. Y otra cosa que estábamos comentando, Clau y yo, es que necesitamos hacer oración sobre las áreas que hemos estado enseñando, porque con el tiempo que tenemos de repente no ha habido como que esa oportunidad. Entonces, si nos da tiempo, hoy empezamos y si no, con toda seguridad vamos a tener un tiempo de estar ministrando, vamos a decir, la próxima semana ya en las áreas específicas de las que hemos estado hablando. Ya para este momento la mayoría de los que están aquí pues saben, ¿verdad?, de qué se ha estado tratando cada tema y si han identificado un área en particular que necesitan ser ministrados, vamos a ocupar ese tiempo de oración, pero también, bueno, a la hora que ministramos enseñamos y si a ti te toca en un momento determinado con algún familiar o amigo poder ayudarle en oración, pues que ya lo sepas hacer, Uh -huh. ¿no? Sí, es algo en lo que tenemos que estar capacitados todos como creyentes, el poder Todos. apoyar a los demás. El Señor nos mandó a todos a ser discípulos y parte de ese hacer discípulos, de establecerlos en el Señor, en su palabra, el ayudarlos también a que ellos tomen la libertad que el Señor ya ganó para cada uno de sus hijos, pues es parte de algo que necesitamos saber hacer todos los hijos de Dios. Entonces, pues por eso es tan importante que lo podamos aprender, ¿no? A adquirir para Claro. nosotros, para poder también apoyar en su momento a otras personas. Y bueno, hablando de lo mismo, no se te, mira, ojalá fuera así de que es un episodio de una vez y ya. No, aquí lo importante es que como estamos expuestos, pues tenemos que aprender a mantenernos firmes para no volver a caer en las cosas
en algún momento por diferentes razones, trasfondos, situaciones, experiencias, caímos o quedamos atrapados en algún área y Dios, que nos conoce perfecto, pues dice, bueno, échenle ganas, ¿no? Afírmense y manténganse así, firmes. Le voy a dar un texto para que si usted está anotando, pues los apunte, por favor. Y este es Gálatas 5.1. En Gálatas 5.1 dice, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Fíjate qué importante. Da por hecho el apóstol o Dios a través del apóstol Pablo en esta escritura que todos los que llegamos a entregarle nuestra vida a Cristo, ¿verdad? Entramos en una libertad o en un proceso de libertad, de liberación, y el Señor nos dice, una vez que ya estás ahí, no regreses a donde saliste, de donde saliste, ¿no? Sino mantente firme y para que no vuelvas a estar esclavizado. Y ahorita vamos a hablar de áreas en las que se puede estar esclavizado, que nada más es un repaso, porque ya hemos estado hablando mucho de esto, ¿no? Entonces, así es como nosotros nos damos cuenta y además mantenemos como un monitor personal, ¿no? Porque ahí nos damos cuenta si estamos en lo mismo o no, o si estamos regresando a las mismas cosas o no. Y en realidad es una renovación total. Los que nos están siguiendo en el programa de radio que estamos dando, le pusimos Renueva tu mente, porque precisamente se trata de no regresar a la forma de vida que estábamos llevando cuando no conocíamos a Dios, ¿no? Entonces, mantener la liberación también es un asunto, escucha esto, es un asunto de santidad, porque la palabra santidad significa apartados para Dios. Si tú te mantienes en ese proceso constante de santidad, pues obviamente no está tan simple que venga cualquier cosa y te vuelva a atrapar y que te haga caer, porque ya dijimos que prácticamente lo que le da el derecho legal al enemigo para tomar un tipo de cautividad en las personas, pues es el pecado que cometen. ¿Qué hace el diablo? Pues meter tentaciones, hacer que la gente mantenga una vida incorrecta e oculta muchas veces, y eso pues es una cautividad, a veces no tan manifiesta, pero finalmente no es la libertad a la que Dios nos ha llamado. Entonces eso lo tenemos que tener todos conscientes, ¿no? Entonces dice Romanos 6:11, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Muertos al pecado, pero vivos para Dios, ¿no? Es que hablar de muertos al pecado significa entender el proceso de la conversión. Yo le entregué mi vida a Cristo, nací de nuevo en el Espíritu. Esto no son palabras, no es una fórmula, es algo que ocurre. ¿Y cómo nos damos cuenta que efectivamente ocurre? Por el fruto, ¿no? En la vida empieza a tener un fruto diferente al que teníamos cuando no conocíamos a Dios, ¿no? Y dice el versículo 12, dice, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal ni obedezcan a sus malos deseos. Y eso habla de una cuestión de voluntad, de determinación que nosotros necesitamos tener, de permanecer en esa libertad que el Señor nos ha dado. Así es. Ahora, la primera clave, ahí va, la palabra de Dios. ¡Ay, qué novedad! Sí, sí es una novedad si no lo entendemos de principio. ¿Por qué? Porque en lugar de estar permitiendo que la cultura, la ideología, los pensamientos de otros, la promoción, las películas, la información y todo lo que nos rodea esté alimentando nuestra cabeza y nuestro corazón, la gente que tiene conciencia de las cosas, lo que hace es simple y sencillamente meterse con argumentos reales, sustentados, que son la palabra de Dios, como elementos para no permitir que otras cosas vengan y tomen lugar en la mente. ¿Y eso cómo sucede? Bueno, pues sucede obviamente conociéndolas. Si no conoces las escrituras, ¿cómo te refugias en ellas, no? Entonces, otra vez regresamos a ese punto donde es necesario meditar la palabra. Y meditar no es como en el oriente, ¿no? No, meditar es pensar en ella, digerirla, aplicarla
Y aplicarla a veces significa corregir lo que está mal, enderezar las cosas, cambiar los malos hábitos, ¿verdad? Y dejar que el señorío de Dios, a través de su palabra, tome lugar en mi vida. Te pongo un ejemplo sencillo. Cuando yo me convertí, como mucha gente le pasa, ya se los he platicado algunas veces, era súper mentiroso, pero era una forma natural de ser. O sea, decía mentiras ya nada más por una forma de ser, ¿no? A veces sin necesidad, pues. Y Dios trató conmigo eso de inmediato, porque la palabra de Dios dice que el padre de mentira es el diablo. Entonces yo no podía decir soy cristiano y seguir viviendo una vida diciendo mentiras, ¿no? Entonces me confronta el Señor, me lleva a momentos donde pasan cosas que a mí me impactaron y te las paso al costo, porque así debe ser. No necesito pasarte estas cosas para que tú cambies, pero te sirven. Estaba yo ahí en mi casa haciendo algún arreglo de jardín, estaba yo joven, pero siempre me ha gustado el jardín, y tocaron a la puerta y era un vendedor de filtros de agua, el cambio del filtro que se necesita para algunos filtros, y a mí se me hizo fácil decirle, no, no lo necesitamos, señor, gracias, como muchas veces bateamos a la gente en ese tipo de cosas. Y entonces resulta que me regreso a hacer lo que estoy haciendo y el Señor me dice, eres un mentiroso, porque sí necesitan el filtro y tú lo sabes. Nada más por no atenderlo, ahora así me dijo, quiero que te levantes y vayas y lo busques y le compres el filtro. Fíjate, esa fue mi primera confrontación que Dios hizo conmigo. Yo, ya para ese momento que te estoy platicando, la casa de mis padres está a la mitad de la calle, o sea, podía haber sido hacia la derecha o hacia la izquierda. Cuando yo salgo ya no se veía el Señor. Yo no sabía dónde se había ido, pero ¿sabes qué hice? Confié en Dios. Dije, Señor, no sé para dónde se fue, pero yo voy a ir para allá porque siento que es por allá. Y así me fui hacia la dirección que sentí y efectivamente di la vuelta a la cuadra y ahí estaba el Señor. Discúlpeme, Señor, si necesitamos el filtro, perdóneme, por favor, venga, ¿no? Y como ese episodio me pasaron como 3. Es un ejemplo que te estoy poniendo. Ya para el tercero, yo dije, Dios, se acabó. O sea, me cueste lo que me cueste y pase lo que pase, yo no vuelvo a decir mentiras. Porque aparte ni es correcto, yo ya no soy la misma persona porque tú me salvaste, con tu sangre me compraste, soy tu hijo. Y entonces fue un poco difícil al principio porque todas las que ya habías dicho tienen cola, ¿no? Entonces tuve que enfrentarme a muchas situaciones que había yo provocado por estar diciendo tantas mentiras. Entonces llegó el momento en que gracias a Dios se acabó, o sea, lo que venía de vuelo se acabó y lo nuevo ya no hubo porque yo ya no decía yo mentiras, ¿no? Entonces, eso debe de pasarnos a todos en todas las cosas, en todo lo que está mal, en todas las cosas y en todo lo que está mal. Si por alguna razón, fíjate bien, tú estás viviendo una situación donde sabes que es un pecado y no has podido dejarlo, sospechas o tienes que sospechar de alguna cautividad espiritual, de alguna cosa de las que hemos hablado, algún trauma, alguna situación, algún asunto que no está resuelto, algún pecado que tú no te estás enterando que es pecado y que lo estás cometiendo, ¿verdad? Y entonces es cuando tienes que venir sinceramente delante de Dios a pedirle perdón y decirle, Señor, perdónanos, perdónanos o perdóname, porque yo no quiero vivir de una manera que no corresponde con lo que tú me has regalado, ¿no? Así es, entonces nosotros necesitamos poner en obra la palabra del Señor en la parte que nos toque, en lo que el Señor nos está mostrando a cada uno y así vamos a ir creciendo, pero vamos a estar también protegidos con sí, con esa cobertura, vamos a decir, que el Señor nos da a cada uno, ¿no? Y el Salmo 91 nos habla precisamente de cómo es la protección de Dios y a nosotros lo que nos toca es no abrir ningún espacio para que venga el enemigo a nuestra vida a atacarnos, a hacer cosas que no debería poder hacer si nosotros nos permanecemos fieles y firmes en el Señor y en su palabra. Entonces es como esconderte en la palabra. Imagínate que te metes. Aquí está la palabra y tú te metes bajo la palabra. Si tú estás bajo la palabra, el enemigo puede venir a quererte tocar, pero tú estás bajo la palabra, escondido en la palabra. Y eso se hace declarándola, viviéndola, ¿no?
Al principio, si no la conoces, pues tienes que ir aprendiendo y vas declarando. Pero ahí en las declaraciones entra el siguiente punto, que son estar firmes en las promesas de Dios, ¿no? Si yo soy una persona que siempre he tenido dificultad para creer que puedo hacer las cosas, hay una promesa que dice que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, a la hora que yo empiezo a declarar la palabra con fe, estoy impidiendo que esa mentira de que yo no puedo se acabe. Yo detengo esa mentira en mi mente o en mis circunstancias y empiezo a decir lo que Dios dice, que es la verdad, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y esa es una promesa que tenemos que mantener firme toda la vida, porque siempre enfrentamos situaciones que parece que no se pueden resolver, ¿ok? Y entonces es cuando tomamos la palabra y decimos, sí, sí se puede, no porque yo puedo, pero Dios en mí sí, y su palabra es verdadera y tiene poder. Y yo me meto bajo la palabra y declaro la palabra. Por ejemplo, a veces pensamos en nuestras propias imposibilidades, ¿no? En nuestras limitaciones, tal vez incluso temores, pero cuando nosotros estamos conscientes de lo que el Señor dice en su palabra, nos damos cuenta de que no podemos admitir ninguna de ellas en nuestra vida. Y es algo que a veces puede ser complicado, pero el Señor dice, por ejemplo, a veces nosotros decimos, es que eso no lo puedo hacer, ¿no? Es muy difícil, eso yo siento que no, que me rebasa, que no es para mí. Pero resulta que el Señor dice, y lo dice varias veces, esfuérzate y sé valiente, ¿no? Esfuérzate Yo y sé contigo. muy valiente, de hecho dice, por ejemplo, ¿no? Y dice que Él no nos ha dado un espíritu de cobardía, por ejemplo, sino también, de poder, ¿no? amor y dominio propio. Y entonces, cuando nosotros entendemos eso, nos damos cuenta de que no podemos admitir o consentir ni siquiera para con nosotros mismos ese tipo de pensamientos y siempre no nos sabotemos a nosotros mismos. Hay un desafío, ¿no? De parte del Señor para que seamos y vayamos a más. Así es. Es un ejemplo nada más. Claro. Entonces, a veces nos damos cuenta de que no estamos creyendo su palabra en su totalidad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos admitiendo ese tipo de pensamientos y ni siquiera deberíamos hacerlo, no podríamos permitirnos el consentir esos pensamientos que nada tienen que ver con lo que el Señor ha dicho en su palabra. Es nada más un ejemplo, ¿no? Y bueno, hablando de sostenernos con las promesas, es importante localizar escrituras relacionadas con el área que necesitamos tomar la promesa. O si te sabes toda la Biblia, pues qué bueno, ¿no? Padrísimo. Pero si no, en el área donde tú hayas tenido o la persona que estás ministrando haya tenido esa debilidad, hay que tomar escrituras para que sean como esas píldoras, ¿verdad? Por llamarle de alguna manera, medicinas que van a estar manifestando, declarando y estableciendo hasta que sean una verdad tangible para la persona, tú o quien sea, ¿no? Entonces aquí tenemos algunos ejemplos. Por ejemplo, si se trata de gente que ha vivido atrapada por el miedo, por el temor, ¿no? Hay diferentes tipos de temor. Por ejemplo, a las circunstancias. No sé si puedes buscar la escritura. Aquí está, es Isaías 43, del verso 1 al 2. Dice, pero ahora así dice el Señor, el que te creó, Jacob, el que te formó, Israel. No temas que yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y sigue diciendo, cuando cruces las aguas, yo estaré contigo, cuando cruces los ríos, no te cubrirán sus aguas, cuando camines por el fuego, no te quemarás, ni te abrazarán las llamas. Y eso lo podemos estar declarando cuando nosotros nos estemos encontrando en situaciones que son abrumadoras, ¿no? Circunstancias difíciles que pueden llegar a ser intimidantes. El Señor nos dice que no tengamos miedo, que Él, aunque la tormenta o la tempestad esté muy fuerte y las situaciones estén muy fuertes, muy complicadas, de tal manera que pudiéramos sentir que nos caemos, que no podemos más, que vamos a sucumbir, el Señor nos está sosteniendo y no va a permitir que esas circunstancias nos dañen. Ahora, fíjate qué importante. Esta escritura te la estamos dando en relación al temor. Pero si tú no la lees, si tú no lo sabes, si tú no nada, ¿cómo tomas la escritura? ¿Cómo sabes esta promesa? Por eso tenemos que escudriñar la palabra y buscar aquellas cosas que necesitamos tener a la mano
al pensamiento para ocuparlas cuando es necesario. En este caso, a las circunstancias. Yo te voy a leer Isaías 51 del verso 12 al 16 relacionado al temor del hombre. Nada más te voy a poner estos ejemplos, lo demás te los vamos a dar para que tú los anotes, pero no vamos a leer todo porque sería mucho, ¿no? Pero dice, Isaías 51 verso 12, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal y del hijo del hombre que es como heno? Y ya te has olvidado del Señor tu Hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? El preso agobiado será libertado pronto, no morirá en la mazmorra, ni le faltará su pan, porque yo el Señor, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es el Señor de los ejércitos. Y en tu boca he puesto mis palabras, y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra, y diciendo, Sión, pueblo mío, eres tú. Toda esta escritura es importante, pero lo que te tiene que venir a la mente es, Dios me libra y me guarda, aunque yo esté atemorizado de hombre. ¿Cuándo puede venir temor de hombre? Hay muchas formas. Cuando hay abuso en la casa, un familiar y está amenazado a un niño, por ejemplo, o la esposa, ¿verdad? O cuando se levantan personas amenazándonos de fuera, ¿verdad? O se levantan cosas, personas especialmente que quieren despojarnos o que hacen pleitos o vecinos que se enojan y se levantan para tratar de hacernos daño y empieza, ¿no? A ver, y hay muchas otras ocasiones. ¿Qué hago? Orar. Señor, tú me libras. Yo no voy a tener temor del hombre. Yo te tengo temor a ti y tú eres mi defensor y mi escudo. Y aquí ahorita dijimos un ejemplo, ¿no? De cómo Dios ya lo prometió y lo dio y es para ti también, ¿no? Bueno, entonces las demás citas que vamos a ir dando, no sé si quieres leer alguna otra. No. No. Vamos a darles algunas citas para que las anoten. Por ejemplo, el temor al fracaso. Segunda de Timoteo 1:7, anote. Segunda de Corintios 2:14. Como puede volver a ver el video, no voy a repetirlo. Si quiere volver ay, es que va muy rápido, usted puede volver a ver el video, le detiene donde estamos dando las citas y las anota. ¿Sale? Sanidad de las heridas, ahí va. Jeremías 30:17. Isaías 43, del 18 al 19. Isaías 61:3. Ahí están 3 citas buenísimas relacionadas a cómo el Señor venda, cura, ¿verdad? Protege, sana nuestras heridas. Rechazo. Isaías 53:3. Isaías 54:3. Jeremías 30:17 y Efesios 1:6. Les vamos a dar otras en relación a la acusación y la condenación. Es Romanos 8:1, versos 33 y 34 también. Apocalipsis 12, versículos 10 y 11. Pasividad, este es otros versículos en relación a esto. Primera de Pedro 1:13 y Marcos 11:23. Entonces, obviamente le estamos dando citas para evitarles un trabajo de estar buscando por toda la Biblia, ¿verdad? No son las únicas, pero no son las únicas. Son respecto a situaciones que recurrentemente pudiéramos estar batallando, ¿no? Con esos temores o con sentimientos de condenación porque de repente llegamos a fallar. Entonces aquí hay algunas citas que pueden ser de utilidad. ¿Qué hay que hacer? Hay que leerlas, hay que creerlas, hay que declararlas. Apropiárselas. La palabra es alimento. Acuérdate que dice la Biblia que la palabra es alimento para nuestro espíritu y para nuestra alma también, ¿no? Y bueno, son áreas que hemos tratado todas estas. El rechazo, la condenación, las heridas del alma, ¿verdad? El temor, son diferentes momentos hemos hablado de estas cosas y todas ellas necesitan, como ya dijimos, entender que nos tenemos que refugiar en la palabra porque la conocemos, nos apropiamos de ella y declaramos las promesas de Dios ante un ataque del enemigo, ante una persecución mental o emocional que me quiere llevar de nuevo al lugar de donde fui sacado. Yo fui sacado del temor
El temor no tiene por qué volver a enseñorearse de mí, y menos si yo estoy declarando la palabra y estoy viviendo en las promesas de Dios. Las promesas las tengo que estar diciendo como una forma de fortalecerme y de recordarle al enemigo que me está atacando que se vaya en el nombre de Jesús, que ya no tiene parte conmigo porque yo ya renuncié a eso, porque yo ya le entregué a mi vida al Señor para que nada impida que yo viva en esa libertad y no solo yo, sino a quien yo le pueda compartir lo mismo que yo estoy viviendo y experimentando. ¿Ok? El siguiente punto sería que entendamos que la verdad de Dios es suficiente para echar fuera la mentira del diablo. Y esto es algo que te quiero insistir mucho si me estás viendo, porque es aquí donde a veces mucho se falla. El enemigo siempre va a tratar de hacerte creer, como te decía al principio, que no es cierto, que es mentira, que nada más fue un momento emocional, que realmente no fuiste liberado, que tú sigues en eso, etcétera, ¿no? Pero todo eso son mentiras. Tienes que aprender a reconocerlo. Porque si eres de esas personas que en lugar de ejercitar su voluntad y de luchar con la palabra, dice, ay, no, sí es cierto. Pues caes redondito y el enemigo te anda agarrando, como decía una señora que conocíamos hace muchos años, como perico a toallazos. Sí, entonces necesitamos saber exactamente qué es lo que dice el Señor respecto a nosotros, quiénes somos ahora en Cristo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Y resulta que el Señor dice muchas cosas de quiénes somos, ¿no? Somos nuevas criaturas, somos aceptos en el hijos amado, amados, somos ahora hijos, la niña de sus ojos, pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa, que alcanzamos misericordia cada día porque son nuevas cada mañana sus misericordias. Hemos sido de alta estima a sus ojos. Que si caemos nos tenemos que levantar porque 7 veces cae el justo, pero 7 se levanta, o sea, siempre que se cae siempre se levanta. Que su espíritu nos anhela celosamente. Entonces, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que Él manda a sus ángeles a acampar alrededor de mí y me defienden. ¿Sí te fijas? Todas esas son escrituras, todas esas son promesas y todas tienen que ver con mi posición y con el lugar que Dios tiene para mí. Cualquier cosa diferente de esa es una mentira y no debo de aceptarla. Ay, que ya caí, que ya me deslicé, que volví a pecar. Bueno, pues ve delante de Dios, pídele perdón y levántate porque sus misericordias son nuevas cada mañana. Y Él, si tú verdaderamente estás con un corazón genuino delante de Él en arrepentimiento, te levanta porque te levanta. Entonces esa parte no se te olvide. Abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Que eso ya tiene que ver con quién es Dios también, ¿no? Así es. Que Él es todopoderoso. Que Él es santo, que Él es eterno, que Él es fiel, que Él es justo. Que es, él no cambia, ¿no? Que él es el mismo ayer, hoy y siempre, que podemos por eso tener absoluta confianza en Él, porque Él permanece, Él es constante, por ejemplo. Entonces, ¿qué va a hacer el diablo? Te va a tratar de engañar de quién eres. Te va a tratar de engañar de quién es Dios. Y cuando se trata de cuestiones de otras personas, también te va a tratar de engañar de quiénes son esas personas o qué intenciones tienen para contigo. Todo eso tienes que aprender a llevar cautivos tus pensamientos a la obediencia a Cristo, porque el diablo ¿dónde ataca? En la mente. Y se basa en tu experiencia. Y te hace creer cosas que ya fueron sanadas que no es cierto, ¿no? Es lo que trata de hacer. Entonces viene y te ataca. Y si tú no te defiendes correctamente, te va a lograr tirar golpes, lo que sea. Ahí es donde entra la palabra y los principios de Dios en la palabra. Luego, hay un verso que a mí me encanta, lo uso mucho, que es Santiago 4:7. Dice así: someteos o sométanse ustedes a Dios, resistan al diablo, y aquí está la parte interesante, y huirá de vosotros. Sométanse a Dios, resistan al diablo y huirá de vosotros. La persona que ha estado cautiva, ¿verdad?, por demonios, tiene que conocer esto y tenerlo claro. Si te sometes a Dios y resistes al diablo, huye. Huye. No dice que se va nomás, dice que huye. ¡Fum! Vámonos, ¿no? Entonces es una promesa tremenda de Dios
la de que si logramos entenderla, recibirla como verdad y nos la apropiamos, nos sometemos a Dios, resistimos lo que nos esté queriendo decir y tiene que huir. Uh-huh. Entonces, yo hablo mucho de esto porque la gente luego no entiende. Todo tiene que ver en la forma como el diablo nos ataca. Nos ataca, como ya te dije, con pensamientos. Pero es tan buen falsificador que llegas a pensar que son tuyos. Tú tienes que aprender a distinguir entre los pensamientos de otros y los tuyos propios, ¿no? O los del mundo. Entonces, si tú estás entendiendo que ese pensamiento no está originado en ti, ten mucho cuidado. Porque si no está originado en ti, viene de algún otro lado. Puede ser que Dios te hable en algunas ocasiones, sí, claro, también eso lo puedes saber, pero no es el único, también hay demonios, ¿no? Y el demonio va a tratar de hacerte caer en pecado, de hacerte caer en depresión, de hacerte creer que tú sigues atrapado en lo mismo que ya te liberó Dios. De que dudes. De que dudes, ¿no? finalmente. Ajá. Acuérdate que sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Qué tienes que hacer? Aferrarte de Dios, de su palabra, de sus promesas, y apropiártelas y declararlas. De hecho, pues el Señor dice que la fe viene por el escuchar su palabra. Y si nosotros no nos llenamos de su palabra, pues seguramente cuando vengan las circunstancias complicadas, pues vamos a empezar a dudar, ¿no? ¿Por qué? Porque no estamos alimentando nuestra fe, ni estamos creciendo en ella, ni la estamos fortaleciendo. Les recuerdo que, por ejemplo, hablando de eso, les estoy mandando en el grupo de MDA, y los que no estén, porque nos están visitando ahorita, en YouTube, buscas Biblia dramatizada, lenguaje actual, así, Biblia dramatizada, lenguaje actual, y te va a dar precisamente, ¿verdad?, una lista de reproducción, que son los 27 libros del Nuevo Testamento, donde tú puedes empezar desde el Mateo, en el orden que quieras, pero ahí vienen en orden, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, etcétera, y tú puedes ponerlo, y está muy bueno porque mientras tú estás haciendo quizá alguna otra actividad, estás escuchando la palabra, procura poner atención el rato que la pongas. Si tienes mucho tiempo, pues oiga, ¿no? Un evangelio dura 3 horas, por ejemplo. Pero si no, pues 20 minutos, 15 minutos que la estás oyendo, y te fijas dónde la dejaste para que el siguiente día pongas otros 15 minutos y estás meditando la palabra, y la estás escuchando, la estás recibiendo, la estás aprendiendo. Eso es edificar la fe. Entonces no cualquier cosa viene y te tira si tú estás alimentándote de Dios y de su palabra. Y esa es una forma muy práctica de hacerlo. No es la única. Todos los que tienen su Biblia electrónica, YouVersion, ahí vienen varias versiones que tienen también la Biblia hablada. Y es lo mismo, puedes ponerla el libro que quieras. Esa sí está completa, desde Génesis hasta Apocalipsis. Entonces, nada más que la diferencia es que una es una lectura normal, y la que yo te digo es como un dramatizada, o sea, le da mucha intención a las palabras y está más como amena, ¿no? Uh-huh. Uh-huh. Sí, entonces es una buena manera de estarse llenando de la palabra. De verdad que el hecho de escucharla con intención, ¿no? Los diálogos y todo, pues también te ayuda a darte una idea diferente de cómo pudieron haber sido las reacciones de la gente en ese momento, ¿no? Ya no lo oyes tan plano, y puedes también recordarlo de una manera más fácil todo lo que escuchas, ¿no? Así es. Y bueno, regresando a resistir al diablo, te quiero decir que es importante que te acuerdes, ¿verdad?, que nosotros hemos sido rescatados por el poder del sacrificio, de la sangre derramada de Jesús. Entonces, una de las fundamentales armas para resistir al enemigo es recordar y proclamar y estar declarando el poder de la sangre sobre nosotros. El pacto en su sangre. Yo soy pueblo de pacto, estoy bajo el pacto de la sangre de Jesús. Me cubro, ¿verdad? Cuando digo me cubro, no es algo que tienes que imaginarte como si fuera algo mágico, no. Estás diciendo, bajo el amparo del sacrificio de Jesús, de su poder derramado, yo estoy protegido. Claro, lo decimos de una manera más corta y sencilla, me cubro, ¿verdad? O sea, todo lo que me atañe está bajo la protección
de la fidelidad, de la obra, de la sangre derramada de Jesús, empezando por mi alma que fue redimida para la eternidad. Y eso es algo que el diablo tiene que, o sea, forzosamente. Acuérdate que en Apocalipsis 12:11 dice que esa es una de las formas como vencemos al enemigo, que es con la sangre del Cordero y con la palabra del testimonio. Entonces eso no hay nada que lo sustituya. La sangre de Cristo no tiene sustitución para poder nosotros rechazar a Satanás. Aquí quiero hacer un paréntesis. Yo no sé quiénes nos están viendo de todas las personas que nos ven, pero aquí donde tienes que entender que no son crucifijos ni aguas benditas las que echan afuera un demonio. Lo que echa fuera un demonio es el nombre de Jesús, el poder de la sangre de Cristo. Cuando tú eres un hombre o una mujer redimida por la sangre de Jesús, tienes poder, tienes autoridad en el nombre de Jesús y puedes echar fuera un demonio de tu propia vida, de tu casa, de tu familia o de quien Dios te ponga enfrente si hace falta, pero no hay necesidad más que de tomar tu posición y en el nombre de Jesús echar fuera eso. Declarar el poder de la sangre de Cristo. Por eso cuando una persona está endemoniada y se está manifestando un demonio en su vida, que sí pasa, para los que tengan alguna duda, sí ocurre, lo que tenemos que hacer es ayudar a esa persona para que sea despejada su voluntad, pueda confesar a Cristo, porque una vez que la persona le entrega su vida a Cristo, ya el Señor toma lo suyo, ¿me explico? Entonces esa persona entra bajo la protección por voluntad propia, escucha esto, bajo Cristo, bajo su obra. A veces es necesario que alguien al lado esté intercediendo por los pecados de esa persona para que el demonio que la tiene cautiva por causa del pecado se haga a un lado. De todas maneras la persona tiene que hacer su labor. De todas maneras la persona tiene, ¿verdad?, que estar ahí repitiendo y declarando que recibe a Cristo y que renuncia al pecado, pero nosotros podemos ayudarle en ese proceso, intercediendo por sus pecados y declarando a ese demonio, diciéndole que se vaya en el nombre de Jesús. ¿Sí me estoy explicando? Vamos a ver un poquito más de eso, pero ya ahorita ya tenemos que empezar a tomar conciencia, ¿no? Ay, es que a mí me da miedo. No, pues ni modo, enfréntalo. Siempre digo a la gente, cuando tienes que enfrentar a un demonio, ¿a qué le tienes miedo? A un payaso de pijamas rojas con unos tridentes, así no se manifiesta, ¿no? A veces quizá haga alguna payasada. ¿Se te erizan los cabellos? Sí. ¿Te da un poco así como de miedito? Pues sí, puede ser que sí. Pero nada se compara cuando tú te das cuenta que tienes el poder para enfrentar a los demonios en el nombre de Jesús y echarlos fuera. Es maravilloso ver cómo Dios te ha facultado, te ha dado autoridad, te ha rescatado y te ha bendecido y te respalda cuando tú te enfrentas a sus enemigos para echarlos fuera, ¿no? Así es. Pero eso tiene que ver con, otra vez volvemos a lo mismo, ¿no? Con conocer y creer y tomarnos con mucha fe de lo que dice la palabra a la hora de orar y hacer declaraciones. Claro, y es que aquí yo tengo que tomar mi autoridad, mi lugar, o sea, yo me asumo como hijo de Dios y en el nombre de Jesús, por la obra que Jesús hizo por mí, como hijo de Dios, yo te echo fuera en el nombre de Jesús, ¿no? Y te vas, y a veces batallas, si el mismo Jesús batallaba con ellos, nosotros quiénes somos, ¿no? O sea, se ponen difíciles, te empiezan a amenazar, los tienes que callar, nunca los dejes hablar en el nombre de Jesús, ¿verdad? Hay gente que le encanta ponerse a conversar con los demonios y son mentirosos, ¿qué te van a decir? ¿No? Entonces cállalos, no puedes, no, que tú, que yo te quién sabe qué, que voy a matar a no sé quién y que quién sabe cuánto y quién sabe qué tantas cosas dicen. Cállate en el nombre de Jesús, enmudece y te vas ahora, te ato, te desarraigo y te vas fuera en el nombre de Jesús. Te estoy enseñando. ¿Sí? Porque a veces eso es lo que no hemos podido hacer por falta de tiempo, pero si Dios lo permite, la otra semana vamos a orar un poquito ministrando como lo que estamos enseñando. Pero vamos aprendiendo, toma nota, ¿no? Yo puedo echar fuera un demonio de mi vida, de mi casa, mi familia o de quien sea, porque soy un hijo de Dios lavado con la sangre de Cristo. Y Él me dio su nombre y su poder y su autoridad para echar fuera ese demonio. Y se acabó.
y yo lo creo y lo ejerzo. Cuando tú te paras en esa posición, no hay manera que el enemigo te resista. Lo único que puede estar batallando es si tú tienes pecados ocultos no confesados, si has abierto una puerta, si estás jugando con tu vida espiritual y con la santidad. No se juega. O sea, tienes que tener conciencia del mundo espiritual y de que no puedes jugar con eso. Por eso es que la santidad no nada más es un asunto de ser buenos. Sí, sí es importante, pero no es lo más importante. Lo más importante es la posición que tienes como hijo de Dios, y la santidad te otorga poder sobre el enemigo. Es parte de la estrategia, si podemos decirlo así, ¿no? Sí, Espiritual. Exactamente. Para que el enemigo no tenga lugar en nuestra vida. Entonces, al demonio se le dice, te vas en el nombre de Jesús. No, que no me vaya, que es niño, que quién sabe, que no, no es tuyo, no es tuya. Es hijo, hija de Dios. Y por eso hay que llevar a la persona a que confiese a Cristo. Esa persona tiene que decirle, Señor, yo te pido perdón por mis pecados, te acepto, te recibo, te reconozco. A veces el enemigo no les quiere soltar la voluntad porque sabe que cuando la persona por voluntad propia dice esas palabras, ya no tiene manera de retenerlo, ¿no? Eso te lo digo como experiencia. Entonces, está uno en oración, algo así, a veces se pone un poco difícil, pero siempre termina siendo victorioso porque Dios pues está por encima de todo y de todos, ¿no? Yo creo que sería bueno que anotaran también estas citas. Sí, en Efesios, es de lo que estamos hablando. Efesios, si quieres busca, mira. Sí. Efesios 1, 20 al 21. Dice, a ver, lo estoy leyendo en la nueva versión internacional. Dice que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos. Estamos hablando del poder de Dios, ¿no? Dice, ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y toda autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre que se invoque, no solo en este mundo, sino también en el venidero. Así es. Estamos hablando de la posición que tiene Jesús y que nos otorga a nosotros también, ¿no? La siguiente cita es Efesios 2:6. Aquí está. Juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales. Es decir, esa es la posición que tenemos junto con Él. Yo tengo que entender que eso, aunque no me veo físicamente ahí, ahí estoy espiritualmente. Y es el lugar que Dios me dio. No me lo merezco, pero me lo dio. Y los demonios lo tienen que saber. No es más que por gracia. Pero yo, como es por gracia, lo asumo, lo recibo. Y me comporto con humildad, con la gracia de Dios, y reprendo en el nombre de Jesús y lo echo fuera. Colosenses 2, 13 al 15. Ajá. Dice, antes de recibir esa circuncisión, ustedes estaban muertos en sus pecados. Sin embargo, Dios nos dio vida en unión con Cristo al perdonarnos todos los pecados y anular la deuda que teníamos pendiente por los requisitos de la ley. Él anuló esa deuda que nos era adversa clavándola en la cruz y desarmó a los poderes y a las potestades por medio de Cristo. Los humilló en público al exhibirlos en su desfile triunfal. Yo me la sé con la Reina Valera. Reina Valera, pero ahí esta versión está muy buena porque te deja muy claro de qué se trata. Exhibió públicamente a los principados y a las potestades, ¿verdad? Los venció, los despojó y anuló el acta de decretos que nos era contraria, dice el verso 14. Sí, dice en la Reina Valera, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Así es. Entonces, fíjate qué importante saber estas citas, porque el enemigo puede decirte, él conoce la Biblia, quiero que sepas que el diablo sabe muy bien la Biblia. Te puede sacar versos. Acuérdate de las tentaciones de Jesús. Todo lo que le dijo estaba en la Escritura, pero eran puras cosas tergiversadas. En cambio, tú que tienes al Espíritu Santo, tienes la palabra con la dirección correcta y con la autoridad de Dios. Lucas 10:17 dice, Sí, ¿verdad? Volvieron los 70 y con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre, porque así era, ¿no?
Entonces, ¿te tienen que sujetar los demonios? Fíjate, ¿se te tienen que sujetar los demonios? Sí. Las personas son otra cosa, pero los demonios se tienen que sujetar. ¿Ok? Y Mateo 28:18, también para que lo anoten, dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y por tanto ir y hacer discípulos a todas las naciones, ¿no? Pero dice, en principio, toda potestad, todo poder, todo dominio le ha sido dado al Señor, y Él nos está en su nombre delegando esa autoridad. O sea, nos está otorgando eso para que nosotros también estemos capacitados para la obra que Él nos ha encomendado hacer. Así es. Continuando con lo que estamos diciendo, bueno, cuando vienen esos momentos difíciles, el enemigo viene a meterte pensamientos, no necesariamente son ataques así de lo que fuiste o de lo que eras, ¿sabes? Son tentaciones. Entonces, ¿qué tienes que hacer? La gente que ha estado cautiva en algún área, muchos de sus ataques son con tentaciones. Por ejemplo, si alguien fue liberado, no sé, por ejemplo, de alguna adicción, pues puede tener la tentación de regresar a la misma situación, ¿sí? Y puede ser una adicción a alguna sustancia o a la pornografía o a cualquier cosa, ¿no? Entonces el enemigo va a tratar de llevar de nuevo, ¿verdad?, a la persona con tentación. ¿Qué tiene que hacer esa persona? Bueno, ya hemos hablado en alguna otra clase acerca de la armadura del espíritu. Tenemos el escudo de la fe, ¿verdad? Y la espada, que es la palabra. Entonces se asemeja, la fe se parece a un escudo y la palabra se parece a una espada. Es una esgrima, es una batalla. Entonces, yo tengo un escudo y a la vez tengo una espada. No nada más se trata de que me cubra con el escudo, que sí sirve, pero también tengo que atacar con la palabra, ¿no? Jesús respondió a las tentaciones del diablo con la palabra. Escrito está y escrito está y escrito está. Y tú tienes que decir, escrito está, ¿no? Y citas la palabra, y eso es con lo que tienes que batallar en un caso de una tentación, ¿no? Y dice primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9, desde el 8 les voy a leer, dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. O sea, no es exclusivo de una persona o de ti, es de todos. Y dice que tenemos que resistir con mucha firmeza en la fe a ese adversario y sus obras. Si me permites un paréntesis, como padres, si son padres o los que van a ser, tienen que recordar que es una manera de enseñar a los niños, que no pueden dejarse llevar por pensamientos o sentimientos o situaciones. Tienen que aprender la palabra y tienen que hablar la palabra para resistir. Y si los niños lo aprenden, nosotros también. ¿Vale? Seguimos adelante. Bueno, obviamente también hablamos, así como hablamos del escudo y de la espada, hablemos de toda la armadura. Es un ejemplo, pero acuérdate que cubre los pensamientos el yelmo, ¿verdad? Tenemos el calzado del evangelio, el cinto de la verdad, o sea, toda la armadura de Dios. No es algo que te quitas y te pones. Tú no te andas quitando y poniendo la verdad, ni la salvación. O sea, una vez puesta la armadura, ahí está, pero tienes que tener conciencia que la tienes, ¿no? Es una manera de decirlo, porque hemos conocido personas que dicen, es que me puse la armadura en la mañana, ¿y a qué horas te la quitas? No, pues no te la debes de quitar, ¿no? Te la pusiste en la mañana, es para siempre, ya no te quitas ni la verdad, ¿verdad? Ni te quitas la salvación, ni te quitas nada, está en ti, ¿no? Lo que tenemos que entender es que está en nosotros y hay que fortalecernos en esa protección que tenemos, que todo tiene que ver con la palabra, ¿no? Entonces, es importante que tengamos eso claro, ¿no? Y bueno, en el caso específico de la armadura, una manera de protección también es compartir la fe, porque te comprometes a mantener un estándar de vida más alto, más santo. No puedes estar diciendo que eres cristiano y jugando con tu testimonio y con mentiras, cuando en realidad tienes que ser una persona verídica, por poner el ejemplo de la mentira. Pero en cualquier área, o sea, yo soy cristiano, sí, pero eres un adicto a la pornografía, entonces eres un hipócrita o eres una persona que a pesar de que eres cristiano estás cautivo y no has sido libre. ¿Ya quedó claro?
lo acabo de decir clarísimo. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues que tienes que enfrentar la debilidad que tienes, ser ministrado para ser liberado y entrar en victoria. Y que tu testimonio sea verídico. Y entonces tienes mayor unción, mayor autoridad espiritual y por supuesto un testimonio verdadero, ¿no? Y eso hace que seas fuerte dentro de la debilidad, en lo que dice la palabra, ¿no? Y bueno, como ya también ustedes saben, 2 Corintios 10:5 dice que llevemos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. No puedo dejar que mis pensamientos o los que vienen a mi mente me guíen si no están sujetos a la palabra de Dios, a la obediencia, ¿no? Y es así. O sea, no es que yo pienso que las cosas... Ahorita, por ejemplo, tenemos muchas situaciones con jóvenes, sobre todo, que han sido cristianos o han estado yendo a la iglesia por mucho tiempo y de repente salen a sus trabajos, a sus diferentes actividades, a las universidades y demás, y de repente ya empiezan a tener un montón de ideologías o pensamientos ajenos a Dios. No se han cuidado, no le han dado el valor y la importancia y relevancia a su vida espiritual, a la palabra y a la oración, y de repente andan con pensamientos e ideologías que ya los están envolviendo en lugar de ser firmes y decir, no, yo no puedo dejarme llevar por cualquier pensamiento. Y eso es responsabilidad también de tanto de los jóvenes que ya no son tan jóvenes y de los padres que tienen que estar ahí instruyendo a sus hijos, como ya lo hemos estado diciendo, ¿verdad? Y los abuelos también, para que los niños, los jóvenes tengan la escritura aquí. Que el Espíritu Santo la vivifique, pero que no quede de nosotros el que se la memoricen. ¿Qué es lo que hacemos en la iglesia? O sea, podemos orar por ellos, ministrarlos, pero en realidad lo que estamos tratando es de que se les quede grabada la palabra. Y así como hacemos con ellos, pues nosotros tenemos que tenerla súper grabada y a veces le pedimos dirección al Señor o consejo. ¿Qué hacemos, Señor? Pero recordemos que precisamente la palabra es pues sí, la profecía más segura, ¿no? La dirección de Dios donde podemos confiar en que podemos encontrar ese consejo, esa guianza. Y como a veces nos habla el Señor, muchas veces te habla a través de su palabra, ¿no? Y a veces tú puedes decir, voy a tomar tal decisión y el Señor te trae a la memoria algún versículo determinado que tiene que ver con lo que Él quiere que tú hagas y es la forma en que Él te va guiando. Pero ¿cómo podemos facilitarle esa labor al Señor si nosotros no conocemos su palabra? Y es una forma también de conocer su corazón, ¿no? Y saber que Él tiene pensamientos de bien, que Él no es ese Dios malo del que antes tal vez teníamos ideas, sino que Él es un Padre amoroso, que quiere lo mejor para nosotros, pero que es todopoderoso. Y es tan importante que nosotros tengamos su palabra en la mente y en el corazón, porque no nada más necesitamos saberla, sino que necesitamos ponerla por obra, necesitamos vivirla. Y eso también es algo que el Señor dice. Claro. Y bueno, este último bloque que vamos a hablar, le voy a pedir de antemano que a lo mejor nos vamos a tardar un poquito más, pero sí queremos acabarlo para que termine el tema. Entonces, anote por favor lo que sigue, el punto que sigue de los que estamos viendo es caminar en comunión con el Señor. Entonces, ahorita ya entramos en esas partes donde nosotros, con voluntad propia, tenemos que hacer lo necesario para mantenernos en esa comunión con Dios. ¿Sí? Acuérdate que todo el tema es cómo mantener la liberación. Entonces, en Santiago 4:7, ¿verdad? Dice que nos sometamos a Dios, ya lo leímos, ¿no? Y Él huirá, y el enemigo huye de nosotros cuando nos sometemos a Dios. Bueno, hay varias cosas que tenemos que considerar. La primera es la comunión que tenemos con Dios cuando le obedecemos. Porque la comunión íntima del Señor es con aquellos que le obedecen, dice la palabra. Y la comunión que tenemos con el Señor cuando esperamos en Él. Cuando dice la palabra, confía en Él, espera en Él y Él hará. Entonces esas dos partes son importantes porque nosotros tenemos que procurar esa comunión. Y la comunión no nada más es, estaba hablando con una persona hace rato y me decía, no, es que yo me encomiendo siempre a Dios y le digo esto y lo otro y no sé qué. Y entonces le digo, sí, pero encomendarte a Dios significa obedecerlo.
O sea, yo también me puedo encomendar y todos se pueden encomendar, hasta los narcotraficantes se pueden encomendar, pero eso no significa que lo conozcan o que tengan una relación con él. ¿Sí me explico, no? Seguramente tú sabes que inclusive los delincuentes son muy religiosos, ¿no? Pero en realidad están ajenos a Dios, no lo conocen, no lo escuchan, no lo obedecen. La comunión es para el que le obedece y el Espíritu Santo es dado a los que le obedecen. Entonces tenemos que hacer una batalla personal, individual, de someternos a Dios con su palabra para que estemos llenos del Espíritu Santo y en una verdadera comunión con Él. Entonces sabremos cuando nos habla, porque cuando dice comunión significa que nos habla. Si estamos en obediencia, vamos a estar escuchando a Dios. No hay de otra, porque es comunión. Yo hablo, si estoy en desobediencia, Él me escucha, pero no necesariamente me está respondiendo porque estoy yo en una necedad. Pero o si nos responde, no lo no estamos lo escuchando. escuchamos, claro, porque ni entendemos lo que está diciendo, Sí. que también pasa mucho, Sí. ¿no? Y luego tenemos la comunión también cuando estamos confiados en Él. O sea, no nada más es cuando yo le obedezco, sino cuando le creo, ¿no? Entonces, cuando yo le creo, estoy esperando lo que Él ha dicho. Para mí es una verdad. Y eso también es algo que le agrada a Dios. Es la fe manifiesta, ¿no? Y bueno, algo muy importante es que nosotros caminemos con el Espíritu Santo, ¿no? O sea, que sujetemos nuestro espíritu al Espíritu Santo de Dios. Y nuestra carne. Y bueno, sí, todo nuestro ser entero, pero para que podamos vivir como dice, ¿no? En el Espíritu, ya con los ojos puestos en el Señor, en las cosas de Dios, y que no estemos sujetos otra vez a las cosas de aquí, ¿no? Y a las cosas de la carne. Entonces, dice Gálatas 5:16, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu contra la carne, y se oponen entre sí para que no hagan lo que quieran. Bueno, entonces, práctico. Luego dice, ay, es que todo es muy así, como muy espiritual. Sí es muy espiritual, pero es muy práctico. Los deseos de la carne no se satisfacen. Es súper práctico. ¿Entendiste eso? O sea, no estamos hablando de las cosas normales como comer, porque tienes que vivir para comer. Si estás casado, tener relaciones sexuales correctas con tu esposo o esposa, ¿verdad? No estamos hablando de eso. Estamos hablando de que la vida de la persona está dedicada a solamente satisfacer sus deseos. Eso no es espiritual ni correcto ni agrada a Dios. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que está diciendo el Señor? Si realmente quieres estar bien delante de Dios, lo que necesitas es no estar satisfaciendo los deseos de la carne. Y puse dos ejemplos sencillos, pero son muchos. La ira, el enojo, ¿verdad? El chisme, la murmuración, en fin, o sea, son tantas las áreas, pero bueno, el amor al dinero, la codicia, ¿no? Los pleitos. Por eso tenemos que tener dominio propio. No, sí, yo me enojo, me tengo que callar, tener un esfuerzo hasta que logre someterme, ¿verdad? Y ya, pues, se me andan yendo los ojos con ver lo que no debo ver, pues tengo que hacer una disciplina para sujetar a mis ojos. Y me tengo que desviar otro camino para no entrar por un lugar donde ya sé que si me meto ahí voy a estar pensando o haciendo cosas que no debo, me voy por otro lado. A eso se refiere. Cuando estamos en esa actividad de batallar y queremos andar en el Espíritu, estamos buscando agradar a Dios. Y eso significa no satisfacer las obras de la carne. Así es. Y dice también en Romanos 8:13. 8:13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Está claro? Entonces, ¿es un ejercicio de voluntad? Sí. ¿Va a venir Dios a moverme? ¿Él se va a meter y me va a mover? No. ¿Yo me puedo dedicar a aprender a someterme a Él? Sí. ¿Me va a ayudar Él? Sí. Pero yo tengo que ser honesto en el trabajo de someterme y hacerlo. ¿Vale? Y eso es lo que a veces algunas personas no entienden. Ay, es que ya me convertí, pero ya le pedí a Dios que me ayude. Sí, sí te ayuda, pero tú tienes que hacer lo que te toca. Esa parte no la hace Dios, la haces tú. ¿Ok? Que quede muy claro. Y bueno, el siguiente punto es poner la mira en las cosas de arriba. Yo lo he predicado muchísimo. Estas últimas semanas anteriores hablé mucho de esto y lo voy a seguir predicando.
No podemos vivir en función de las necesidades del mundo, de construir la casa, de tener el coche, de salir acá y hacer allá. Todo eso son añadiduras, o sea, todo eso está bien, pero no es la prioridad de nuestra vida dedicarnos a buscar esas cosas. Esas cosas nos son añadidas. Dios nos las da y nos las provee si nosotros no nos afanamos y nos dedicamos a lo que a Él le agrada y ponemos nuestra mira en las cosas de arriba. Poco a poco en la vida natural se van dando las oportunidades y los espacios para que esos deseos del corazón o necesidades vayan siendo suplidas. Entonces no vivimos para eso, ni trabajamos para eso. Vivimos para Dios y trabajamos para Él. Aunque no sean pastores ustedes, hagan lo que hagan es lo mismo. No vivan para ustedes mismos. No quieran obtener solamente cosas y vivir siempre con más y más y más, porque eso solito se agrega a la vida cuando estamos metidos con el Señor. Entonces, poner las cosas, los ojos en las cosas de arriba, Colosenses 3, del 1 al 3 sería, ¿no? Y por último, tenemos que andar como lo que somos, ¿no? Como luz en este mundo. Y bueno, dice eh, aquí en primera de Juan 1:7, dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, que eso ya es un resultado o un fruto de andar correctamente, ¿no? De andar como hijos de Dios. Vamos a poder tener esa comunión unos con otros, pero también dice que la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado. Entonces, bueno, pues ya no hay mucho que decir. En la luz estamos expuestos. Y eso es muy importante. Si yo entiendo que estoy bajo la luz, no puedo andar haciendo cosas oscuras. ¿Sí me explico, no? Entonces, ¿qué hago? Pues tener conciencia que estoy bajo la presencia de Dios todo el tiempo y que yo no puedo andar haciendo cualquier cosa como cuando yo no conocía a Dios. Eso ayuda mucho a mantenernos en una relación correcta y en una actitud y en un comportamiento correcto. ¿Por qué? Porque naturalmente todos somos humanos, tenemos debilidades y si perdemos la conciencia de que Dios nos ve, de repente podemos sentir la tentación de hacer cualquier cosa, la concupiscencia de cada quien. Pero cuando tenemos conciencia de Dios, eso es otra cosa. No puedo hacer lo que sea porque tengo el peso y está bien, estoy siendo expuesto. Y estoy siendo expuesto y de esa manera me mantengo en una pureza y en una correcta santidad. ¿Sí? Y el enemigo pues no me puede hacer nada. ¿Por qué? Porque estoy ahí, en medio, enfrente, bajo la sombra del Altísimo, ¿verdad? Bajo su luz y su gloria. Y de esa manera yo mantengo una buena relación con el Señor, ¿no? Entonces nada más como conclusión decimos, toda la redención de Cristo te pertenece. Él hizo lo necesario para liberarte y sacarte de cualquier situación en la que estabas. Cualquiera, por difícil, profunda y complicada que sea. Si no estás en pleno libre, es porque no has sido ministrado, vamos a decir, pero tú mismo te tienes que exponer, como lo acabo de decir, ¿no? Para renunciar, para salir, para terminar. ¿Puedes estar haciendo todo esto en oración? Claro. Pero si a pesar de hacerlo todavía no terminas de resolverlo, también estamos nosotros para apoyarte. Ya para eso, como les he dicho en otras ocasiones, pues hacen una cita y nos vemos y platicamos y los ministramos. Eso es aparte, ¿no? Pero por lo pronto y de entrada, lo primero que tienen que hacer es seguir esta ruta en esta forma, sabiendo que es verdad y que tienen derecho y autoridad para echar fuera eso de sus vidas y de su familia en el nombre de Jesús. Y bueno, pues creerle a Dios, ¿no? Tú eres una parte de la obra de Dios. Dios no se equivoca. Te salvó y te redimió. Y tú lo que tienes que hacer es responderle a Él con fe, resistiendo al enemigo y tomando tu posición y tu lugar. En el nombre de Jesús. Así es. Y bueno, pues ya terminamos. Sí, y entonces la próxima semana si queremos tomarnos un tiempo orar. Para orar. Ministrar. Sí. Vamos a hacer mención de algunas cosas, pero muy importante que oremos. No nada más para que tú recibas oración, sino para que sepas cómo se hace. Como ahorita que estuvimos haciendo unos ejercicios pequeños, ¿no? Pues bueno, nos ha dado mucho gusto estar con ustedes. Gracias por permitirnos estar
en sus casas o donde nos estén viendo. Para nosotros es una bendición poder compartir este tiempo con todos ustedes. Y bueno, pues le damos gracias a Dios que nos está permitiendo acabar ya este curso. Ya vamos muy avanzados. No sé exactamente cuántas clases faltan, pero créanme que unas de las más interesantes son las de las últimas. Te voy anticipando, porque vamos a hablar precisamente de todo lo que tiene que ver con el ocultismo. Ese es el bloque final, ¿no? ¿Cuánto nos vamos a tardar? No sé, pero yo creo que unas 3 clases o una cosa así. Entonces ya prácticamente estamos en la recta final del curso. Agradecemos a todos los que hasta ahorita se han estado juntando. Créanme que es un curso fantástico. Es de los mejores cursos que hay este que estamos tomando de Poseer la Tierra. Y es de los más poderosos para tener victorias personales y para llevar a otros a victorias, ¿no? Así es. Muchas gracias, que Dios les bendiga. Buenas noches, nos Buenas vemos el noches. domingo.